Recording in progress. Bienvenidos chicos a una nueva clase de termodinámica. Por si subo este video, haga la introducción correspondiente. Ahora, ya que vimos un poquito las propiedades intensivas, extensivas y específicas, vimos también acerca de los estados termodinámicos que se pueden medir con su presión, temperatura, volumen, entalpía, entropía, energía interna, calidad y fase. Y también vimos un poquito los tipos de procesos que pueden sufrir los estados termodinámicos, que pueden ser los procesos, denme un segundo, acá están, isobáricos, isotérmicos, isocóricos o isométricos. Ahora vamos a ahondar un poquito en las propiedades en sí. Y la primera propiedad que vamos a estudiar hoy día es la temperatura, una propiedad fundamental para el ramo. Se define como la medida del grado de calor que se produce por el movimiento de las partículas de un cuerpo. ¿De acuerdo? Esto tienen que tenerlo claro como concepto, no tienen que aprendérselo de memoria, pero sí tienen que tener lo que es la medida del grado de calor que se produce por el movimiento de partículas de un cuerpo. ¿De acuerdo? Y esto es súper importante, le voy a hacer un poco de zoom. Esto es súper importante porque acá en termodinámica siempre vamos a trabajar con dos tipos de sistemas. Eso lo voy a dibujar para que lo puedan tener súper claro. En termodinámica vamos a usar dos tipos de sistemas de unidades, ¿de acuerdo? Vamos a usar, por una parte, en esta esquina se presenta el sistema internacional y en esta otra esquina se presenta el sistema inglés, ¿de acuerdo? Sistema internacional y sistema inglés que tienen diferentes unidades de medida. Como por ejemplo, la presión, vamos a hacerlo con, ahí está, la presión. Se presenta con ustedes la presión. En sistema internacional vamos a medirla normalmente en megapascales o en kilopascales o en pascales, etc. Sin embargo, en sistema inglés la vamos a medir en PSIA, los famosos SIA. ¿De acuerdo? Otro ejemplo, la temperatura, por ejemplo. La temperatura, ¿alguien me podría decir cuál es la unidad de medida en el sistema internacional? ¿Alguien me puede decir? Celsius. Grados Celsius, tiene que decir la palabra grados, ¿de acuerdo? Y esa es la escala tradicional, ¿cierto? Pero si yo te pregunto cuál es la medida, cuál es la unidad de medida de la temperatura, grábense esta palabra, temperatura absoluta, ¿de acuerdo? En sistema internacional es que a grados Celsius yo lo voy a transformar a Kelvin. No le vayan a decir, no le vayan a decir grados Kelvin, es simplemente Kelvin, a secas, ¿de acuerdo? ¿Cómo se transformaba de grados Celsius a Kelvin? Había que sumarle 273, ¿cierto? Y tengan mucho cuidado, por favor tengan mucho cuidado, porque la K de Kelvin es una K mayúscula y la K de kilo, de kilogramo, de kilopascal, del prefijo, es una K minúscula. Tengan mucho cuidado porque ese error de notación suelen cometer, disculpen, suelen cometerlo bastante en las pruebas o en las evaluaciones. ¿Ya? Y en el sistema inglés, ¿cuál creen ustedes que es la unidad de medida de la temperatura? ¿Los grados? Fahrenheit. Pero tienen que decirlo con el acento, los grados Fahrenheit. Grados Fahrenheit, ¿cierto? ¿Y cuál vendría siendo la escala de temperatura absoluta para el sistema inglés? ¿Quién sabe? De grados Fahrenheit yo paso a... Ranking. Claro, yo paso a ranking, ¿de acuerdo? Y de grados Fahrenheit, para poder pasar a ranking, yo debo sumarle 459,69, ¿cierto? No se preocupen por esos números porque los van a tener, siempre se les vamos a dar, nunca les vamos a pedir acá en termodinámica que se aprendan algo de memoria, eso no sirve, porque se les olvida y ahí quedó. Yo prefiero que aprendan a usar las herramientas. Y el último ejemplo, ¿a quién se le ocurre alguna otra propiedad que podamos comparar en sistema internacional y en sistema inglés? ¿A quién se le ocurre alguna otra propiedad? Longitud. Ya, muy bien, me agrada. Longitud. ¿En qué podríamos medir la longitud en sistema internacional? ¿En qué unidad de medida? Metros. En metros, en centímetros, en kilómetros, etcétera, ¿cierto? Y en sistema inglés, ¿en qué lo medimos normalmente? En Pulgadas. en En pies, pies. en Pies, claro. pulgadas, etcétera, ¿cierto? El pie acá lo vamos a trabajar como feet,
¿De acuerdo? Para que no se vayan a confundir. Vamos a trabajarlo como feet. Ahora, si escribe en pie, no está malo. Si escribe en pie, no está malo. Miren, y último, el volumen. El volumen. El volumen, ¿en qué lo vamos a trabajar en sistema internacional? En litros, en metros cúbicos, en centímetro cúbico, etcétera. Y el sistema internacional, ¿en qué lo podríamos trabajar? En pie cúbico, ¿en qué más? En galones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Entonces acá tienen como un acercamiento a los diferentes tipos de escalas de medición que vamos a utilizar. Por ejemplo, el volumen específico que le hemos estado analizando harto. Ustedes saben que en sistema internacional siempre lo vamos a utilizar en metro cúbico partido en kilogramo. En cambio, en sistema inglés lo vamos a trabajar en pie cúbico partido en libra. Recuerden que las libras es la unidad de masa. Eso nos faltó, la masa. Masa, acá tenemos que la masa se mide en libras y acá tenemos que la masa se mide en kilogramos o en gramos o lo que ustedes quieran. ¿Qué les parece? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe, todo bien. Todo claro, profe. Espectacular. Bien, Claro, profe. sigamos avanzando. Como acá les decía entonces, tenemos las escalas de temperatura que están en grados Celsius, que derivan en Kelvin, o están en grados Fahrenheit, que derivan en Rankine. ¿De acuerdo? Sigamos avanzando. Acá podemos ver que hay temperaturas puntuales y hay temperaturas en rango. Esta distinción es súper importante que ustedes la entiendan porque la vamos a utilizar harto en el ramo, ¿ya? La temperatura es una propiedad de estado y además son capacidades caloríficas. ¿Dónde puedo encontrar yo las temperaturas en rango? Las puedo encontrar en las capacidades caloríficas, las puedo encontrar en la constante universal de los gases, la puedo encontrar en las variaciones de temperatura o las puedo encontrar en las entropías. ¿De acuerdo? Cuando yo les hable de temperaturas en rango, normalmente es cuando la unidad de la temperatura se encuentre en el denominador. ¿Ya? Vamos a explicar esto. Alguien me dijo que podía hacer otra hoja acá, a ver. Entrada de lápiz, no. ¿Cómo hago otra hoja? Ahí está, sería crear otra pizarra. Pero bueno, vamos a crear otra pizarra entonces. No sé si ustedes se acordarán de la famosa constante R, la constante universal de los gases, que no sé, pues ustedes seguramente se recordarán de química general como 0,0082 atmósfera por litro partido en mol por Kelvin, ¿cierto? ¿Alguien se acuerda de esa constante? Algunas la tienen que haber usado en la media Sí, profe. o en química. ¿Se dan cuenta que la temperatura se encuentra en el denominador? Esta vendría siendo una temperatura en rango, ¿ya? Profe, necesito otro ejemplo. Bueno, la entropía, para los que se acuerdan de la clase de ayer, la entropía específica, repito, la entropía específica se mide en kilojoule partido en kilogramo Kelvin. La temperatura también se encuentra en el denominador, así que también vendría siendo una temperatura en rango, ¿ya? Profe, ¿y cuál es la diferencia entre temperatura en rango y temperatura puntual? Mira, si yo te digo que tengo, chuta, ahí sí, si yo te digo que tengo 30 grados Celsius y quiero llevar eso a Kelvin, o quiero llevar eso a Rankine, o quiero llevar eso a grados Fahrenheit, ¿de acuerdo? Si quiero transformar una temperatura en otra escala, eso viene siendo una temperatura puntual. Quiere pasar de un punto a otro, ¿de acuerdo? En cambio, la temperatura en rango tiene que ver más que nada con variables, con propiedades. Sigamos viendo un ejemplo, mira. Esto es muy importante. Siempre que ustedes tengan una división de temperaturas, tienen que trabajar en escala absoluta, es decir, en Kelvin o en Rankine. ¿Se dan cuenta que no le colocamos el símbolo grados? Es porque como son escalas absolutas, no tienen que colocarle el símbolo grados. A ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Imagínense, voy a correr la cámara, estoy en medio. Imagínense que la temperatura de un punto A es de 30 grados Celsius y la temperatura de un punto B es de 40 grados Celsius.
Rápidamente, quiero que todos me escriban por el chat. Voy a checar el chat para poder ver su respuesta. Escríbanme todos por el chat cuánto les da TA más TV. Rápido, doy 5 segundos. ¿Cuánto es TA más TV? Ya, primera respuesta. Estamos viendo. Ah, ya. Ah, cayeron poco. Yo pensé que más gente iba a cometer el error que yo les decía. Exactamente. No se pueden sumar porque son propiedades intensivas, ¿cierto? Excelente, excelente. Pero sí las puedo dividir. ¿Qué pasaría si les dijera cuánto es TA dividido en TV? Me quedaría 30 grados Celsius sobre 40 grados Celsius, se va la unidad, me queda 3 sobre 4 y eso me daría 0,75, ¿cierto? ¿Están de acuerdo conmigo, no? Profe, ¿no se pasaba a Kelvin? Ah, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siempre, y esto anótenlo, siempre que ustedes hagan una división de temperaturas, siempre tienen que hacerlo en escala absoluta. O sea que el 30 grados Celsius, yo debo sumarle 273, el 40 grados Celsius, yo debo sumarle 273, esto me queda 303 Kelvin dividido en 313 Kelvin. ¿Alguien me podría decir cuánto da 303 dividido en 313? ¿Algún buen samaritano que me pueda decir? 0,96. 0,96. La calculadora mala. 0,96. 0,90. 0,96 me dicen por ahí. Es muy diferente del 0,75 que nos dio antes, ¿cierto? Así que no vayan a cometer el error. Vamos a... Alguien tiene el micrófono prendido. Ah, pero ahí está. No importa. 0,96 es muy diferente del 0,75. Así que, por favor, chicos, les vuelvo a repetir, no vayan a cometer el error de dividir temperaturas en grados Celsius o en grados Fahrenheit. Deben transformarlas sí o sí a la escala absoluta. ¿Bien? Acá tienen un ejemplo, por ejemplo. Profe, Dígame. disculpe, ¿puede repetir eso del T1 partido por T2? Que no lo entendí muy bien, Sí, po. Si me lo pide así, por ¿cómo favor. negarme? Mira, acá tenemos, por ejemplo, una temperatura de 30 grados Celsius y una temperatura de 40 grados Celsius. Siempre que tú quieres hacer una división de temperaturas, da lo mismo si es TA sobre TV o TV sobre TA, las temperaturas siempre hay que dividirlas se dividen en escala absoluta. Siempre. Profe, ¿cuáles son las escalas absolutas? Si estás trabajando en grados Celsius, la escala absoluta son los Kelvin. Y si estás trabajando en grados Fahrenheit, la escala absoluta son los Rankine. O sea, siempre tienes que dividir las temperaturas en Kelvin o en Rankine. Jamás en grados Celsius o en grados Fahrenheit. Entonces, esa división te genera un número totalmente diferente. Si yo divido 30 grados Celsius en 40 grados Celsius, me da 0,75, que está malo. Si yo divido 303 Kelvin en 313 Kelvin, que es la temperatura en escala absoluta de 30 grados Celsius y 40 grados Celsius, te queda 0,96. Esa es la respuesta correcta. No sé si te quedó más claro ahora. Ahora sí, profe, gracias. No, genial. Cualquier cosa que no entiendan, chiquillos, Profe, pregúntenla. Dígame. el término escala absoluta se aplica solamente para esto de pasar de Celsius a Kelvin y de Fahrenheit a Rankine. Sí, es solamente Ah, para temperaturas. Son las temperaturas en escala absoluta. ya, ¿Ya? gracias. De nada. Sigamos. Ya que vimos la temperatura, ahora vamos a ver un poquito el calor. ¿De acuerdo? El calor, como pueden ver aquí, se puede abreviar como Q mayúscula cuando estoy hablando del calor total y de Q minúscula cuando hablo del calor. ¿Cómo la tendría que apellidar si está en minúscula?
Calor si específico. calor específico, muy bien. Si se dan cuenta, el calor en mayúscula, el calor total, se mide en kilojoules, se mide en BTU, se mide en calorías, etcétera. Y el calor en minúscula se mide en kilojoules sobre kilogramo o en BTU sobre libra. Ahí tienen como ejemplos de unidades de medida. En sistema internacional y en sistema inglés. Vayan acostumbrándose al sistema inglés porque igual lo usamos harto en el ramo y siempre los estudiantes como que le tienen un poquito de miedo a ese sistema, como no lo usan mucho, ¿de acuerdo? El calor se desplaza de un sitio a otro y es por ello que es considerado una energía en tránsito. El flujo de energía intercambiado entre el sistema y sus alrededores se produce por el movimiento vibratorio de las moléculas y se transfiere de un cuerpo a otro. Es como un entendimiento de cómo es la definición del calor. ¿Ya? El Q mayúscula o Q minúscula siempre fluye desde un cuerpo de mayor temperatura a uno de menor temperatura, siempre. Debido a que el calor se traslada, su magnitud depende del camino que recorra. El calor también se utiliza para poder generar movimiento. Ustedes saben, las turbinas a vapor, etcétera. Y durante la revolución industrial se inventaron máquinas que funcionaban con vapor producido por calentar agua. Profe, ¿se puede pasar de específico a total? Sí, siempre y cuando tú cuentes con la masa del sistema. Si cuentas con la masa del sistema, tú vas a poder amplificar por ella y transformar una propiedad específica en una propiedad total. Por ejemplo, mira, ya que eso me lo han preguntado harto. A ver, si yo les digo, ojalá estén poniendo atención. A ver, voy a ver en los participantes. Por favor, ¿me podrían hacer una reacción cualquiera? ¿Quién está vivo? ¿Quién está en clase? Mira, Buena, tengo... profe. No, pero marque una reacción, esfuérzese. Ahí tiene un botoncito que dice reacciones. Mira, veo hartas caritas, veo hartos... Mira, veo un ticket. Una persona innovó. Ya, sí hay gente viva. Ya, listo. Perfecto. Respondiendo a esa pregunta, si yo te digo, en un... No sé, es que tiene que haber un comando de texto. Me carga escribir con el escribiendo, se ve muy feo. Ahí está. Vamos a borrar este aquí. Ya. Digo, en un recipiente de 10 kilogramos se tiene un V específico de 3 metros cúbicos sobre kilogramo, coma. ¿Cuál es el volumen total del recipiente? Vamos a ver si puedo agrandar esto. No me está dejando agrandarlo, pero todo se puede en la vida. Ahí se ve bien, ¿o no? Dice, en un recipiente de 10 kilogramos tiene un volumen específico de 3 metros cúbicos sobre kilogramo. ¿Cuál es el volumen total del recipiente? Muy fácil poder ver. Yo te expliqué que el volumen total se define como... Perdóname. Yo te expliqué, ¿verdad? Que el volumen específico se define como el volumen total dividido por la masa. Si yo la propiedad específica la divido por la masa, obtengo la propiedad específica. Por lo tanto, el volumen total vendría siendo el volumen específico multiplicado por la masa. Este pasaría multiplicando para acá. Entonces, el volumen total vendría siendo los 3 metros cúbicos sobre kilogramo multiplicada por los 10 kilogramos. Kilogramo con kilogramo se eliminan y 3 por 10 es 30. Entonces, si te das cuenta, pasé de la propiedad específica, 3 metros cúbicos sobre kilogramo, pasé a la propiedad total o a la propiedad extensiva del volumen, que es 30 metros cúbicos. No sé si se quedó claro cómo transformar una propiedad específica en una propiedad total, siempre y cuando cuenten con la masa del sistema o cuenten con con los moles del sistema. No sé si quedó claro eso. Ahí me respondió Maximiliano que sí. Y bueno, créanme que eso le preguntamos mucho. Eso que me acaban de decir, le preguntamos mucho. Sigamos. Diferencia entre temperatura y calor. El calor fluye a través de los límites de un sistema debido a una diferencia de temperatura. Es decir, que sin calor no habría temperatura y sin temperatura no habría calor porque uno depende del otro. Para que ustedes sepan. ¿Ya? Bueno, ya vimos la temperatura, ya vimos el calor, ahora vamos a ver un poquito la energía.
¿De acuerdo? Es la capacidad que posee un cuerpo para realizar una acción o un trabajo, o producir un cambio o una transformación. Y se manifiesta cuando pasa de un cuerpo a otro. Más que nada es una definición conceptual, es solamente para que la tengan en cuenta. Y aquí vamos a entrar en un detalle importante, el tema de la presión. La presión, si se dan cuenta, la podemos medir en muchas escalas, pascales, megapascales, etcétera. Pero acá vamos a explicar la presión que está en PSI, en PSIG o en PSIA, ¿ya? No son lo mismo, no son lo mismo las tres, ¿de acuerdo? Para que ustedes sepan, la presión, vamos a escribirlo, vamos a escribirlo, está, ya. La presión, ¿de acuerdo? La presión absoluta, que es la presión, por así decirlo, total, se define como la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica. ¿De acuerdo? La presión manométrica es aquella que podemos medir con algún manómetro, por ejemplo, de ahí viene el nombre manométrica, y también se le conoce como PSIG. ¿De acuerdo? La PSIG viene siendo la presión manométrica. La que denominamos como presión absoluta normalmente se abrevia como PSIA. La A viene de absoluta. Entonces yo podría decir que los PSIA dependen de los PSIG, porque la presión atmosférica, ustedes saben que es una presión constante. La presión atmosférica no debiese cambiar. Entonces yo nunca voy a poder decir que la presión absoluta es exactamente igual a la presión manométrica, porque me estaría comiendo la presión atmosférica. No sé si esto quedó bien claro. Lo vuelvo a explicar. La presión absoluta es la suma de la atmosférica con la manométrica. La manométrica se abrevia PSIG y la absoluta se abrevia PSIA. Profe, ¿y cuáles son los PSI? Cuando hablamos de PSI, estoy hablando de presión en general. No estoy ni especificando si es absoluta, no estoy especificando si es manométrica, entonces ahí ustedes perfectamente podrían preguntar, profe, me puso PSI, ¿lo tomo como manométrica, lo tomo como absoluta o lo tomo como presión general? Ahí yo les voy a decir, no, tómelo como presión general. ¿De acuerdo? Si yo en un enunciado, escuchen muy bien lo que voy a decir, si en un enunciado yo les pongo, tienen, no sé, pues 30 pascal, no sé, pues tienen 30 PSIG, tienen 30 PSIG, y en una fórmula ustedes necesitan usar la presión absoluta, no pueden usar el 30 PSIG, porque a esos PSIG falta sumarles la presión atmosférica, para que recién pueda usar la presión absoluta. ¿De acuerdo? Casi en todas las fórmulas se hacen con presión, bueno, en realidad en todas las fórmulas se usa la presión absoluta, por lo tanto, siempre tienen que tener tanto la manométrica como la atmosférica. De hecho, acá hay un grafiquito que lo explica súper bien. Si se dan cuenta, la presión absoluta, esta flecha grande que ustedes ven aquí, se dan cuenta que es como la sumatoria de la presión atmosférica, que viene siendo toda esta presión que hay entre el vacío y la atmosférica, y todo lo que es la presión manométrica. Si yo sumo esta flecha de acá más este espacio de acá, recién tengo la presión absoluta. Tengo un mensaje en el chat. ¿Hay alguna forma de calcular la presión en PSIG en el caso de que no la den? Sí, hay bastantes formas. De hecho, para eso se inventaron los instrumentos de medición de presión, como el manómetro o el barómetro también. Manómetro, barómetro, etcétera, etcétera, etcétera. Miren acá, leamos esto con mucho cuidado. Dice, siempre debo trabajar con presión absoluta. Si me dan la presión, mira, todo lo que les dije lo explicaré. Si me dan la presión manométrica, debo sumarle la presión atmosférica y así obtendré la presión absoluta. Tal cual lo que les expliqué aquí. ¿De acuerdo? Si me dan como dato que la presión es de 20 psig, sabré inmediatamente que es la presión manométrica. Por lo tanto, debo sumar la presión atmosférica. Si me dan la presión 20 psia, sabré inmediatamente que el dato es la presión absoluta, porque es la presión absoluta. Si me dan la presión, miren esto, si me dan la presión 20 psi y no me dicen nada,
entonces voy a poder asumir que es la presión absoluta. Voy a volver a repasar este tema con el cuadro de acá arriba. PSI-A significa presión absoluta. PSI-G significa presión manométrica. Y PSI, si es que no me dicen absolutamente nada, voy a poder asumir que es la presión absoluta, que es con la que yo siempre debo trabajar. ¿De acuerdo? Si me dan la presión, no, yo le dice, si me dan la presión 20 PSI y me dicen que es la presión manométrica, entonces debo sumar la presión atmosférica. ¿Ya? No sé si quedaron claros con el tema de las presiones o quedaron con alguna duda. Chicos, los escucho. Todo claro, profe. Espectacular. Espectacular. Está claro, Yo profe. una duda, ¿a qué se refiere con que no nos den nada? ¿Que no nos indiquen sobre el Claro PSG que, o eso? exacto, que no te diga si es manométrica o lo contrario. Que te diga, oye, ¿sabes que tienes una presión de 30 PSI? Chuta, eso es manométrica absoluta. No te compliques la vida. Si no te digo nada, tú asume que es absoluto. ¿Cachai? Profe, Pero si te digo, al tiro, si te digo, tienes 30 PSI de presión manométrica. Ahí está frito, porque te dije que es presión manométrica. Te dije. Entonces hay que sumarle la presión atmosférica. Dígame. por ejemplo, si me dan el PSIA, se puede como decomponer para Sí, obtener po, un sí, PSI. po, sí, po. Por ejemplo, si yo te digo, tienes una presión de 50 PSI y la presión atmosférica, imaginemos que es de 10 PSI, que es de 10 PSI, ¿cuánto valdría la presión manométrica? 40. 40, porque tú sabes que hacia 10 le sumo 40, llego a los 50 de presión absoluta. Realmente es muy sencillo de entender. Te felicito. Sigamos. Ok, trucos trucos de termo, con un maguito ahí que hace magia. ¿Ya? Así que vamos a hacer magia. ¿Ya? Ya, esto es importante, esto es muy importante, qué bueno que estoy grabando. Vamos a hablar de una propiedad, una entidad química que en el fondo los va a salvar de muchas aquí en el ramo. Le vamos a hablar un poquito del famosísimo peso molecular. ¿Ya? Yo creo que más de algunos de ustedes cuando, no sé, empezaron a ver química en la enseñanza media o en la universidad, cuando tuvieron química general, a más de uno le enseñaron una fórmula que era así, ¿cierto? Era N igual a M partido en PM, ¿cierto? Donde N es el número de moles, donde M es la masa en gramos y PM es el peso molecular, ¿cierto? O también en algunas partes le llaman masa molar, ¿cierto? ¿Sí o no, chicos? ¿Alguno de ustedes lo vio así? Sí, profe. Espectacular. ¿Qué es lo que pasa? Si yo despejo esta fórmula, el peso molecular me quedaría como la masa partido en los moles. La masa, ustedes saben que se mide en gramos y los moles, bueno, ustedes saben que se miden en mol. Y por lo tanto, en la unidad del peso molecular es gramos partidos por mol. ¿Cierto? Eso me imagino que lo manejan. Vamos a escribir más abajito ahora. ¿Quién me puede decir, por favor, cuál es el peso molecular del agua? ¿Quién me lo puede decir? 18. 18, correcto, porque el oxígeno vale 16 y cada hidrógeno valía 1. 16 más 2, 18. Pero me lo dijiste mal porque me dijiste únicamente el número. A mí no me importa el número, quiero la unidad completa. ¿18 qué? Gramos mol. 18 gramos mol. Y bien rápido, ¿qué significa esto de 18 gramos mol? ¿Qué me puede explicar, por favor? ¿Qué significa? Que Ah, 18 específico. gramos en un mol. A ver, da uno, ¿qué cosa? Ya por si no hablaron dos personas. ¿Qué significa 18 gramos mol? Que hay 18 gramos en un mol. Algo O, así. o que un mol contiene Hay 18 gramos, 18 gramos. ¿ya? Pero, ¿saben algo? Esta unidad es un equivalente,
¿De acuerdo? Yo digo que 18 gramos de agua es lo mismo que decir 1 mol de agua. Y siguiendo esa lógica, si yo te digo 18 kilogramos de agua, vendría siendo 1 kilomol de agua, porque estoy multiplicando por 1000 en el numerador y en el denominador. Recuerden que el prefijo kilo significa 1000. Entonces, acá estoy diciendo que 18.000 gramos son 1000 moles. Se van los 1000 y me queda lo mismo. O si lo veo en sistema inglés, me quedaría que 18 libras, que es el equivalente a kilogramos, ¿de acuerdo? 18 libras de agua corresponden a 1 libra-mol. Tengan mucho cuidado con la unidad libra-mol, porque libra-mol no es lo mismo que multiplicar 1 libra por 1 mol. Eso está horriblemente malo. Libra-mol es una unidad totalmente diferente. Es un libra-mol. Entonces, cuando ustedes necesiten usar el peso molecular, pueden usarlo en gramos partidos por mol, en kilogramos partidos por kilomol o en libras partidos por libra-mol con el mismo número. Por eso se le llama que es un comodín, porque puedo utilizarlo a mi conveniencia. Depende de cómo me sirva a mí usar el número, lo voy a utilizar. ¿Se entendió esta parte, no? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. ¿Dónde está? Acá está. Entonces, bueno, acá, el peso molecular de una sustancia siempre tiene el mismo valor numérico, independiente de las unidades. Por ejemplo, en el agua, 18 gramos mol es igual a 18 kilogramos kilomol, que es igual a 18 libras libramol, que es igual a 18 toneladas toneladas mol, que es igual a 18 lo que quieras, partido en lo que quieras mol. ¿De acuerdo? Para que ahí les quede súper, súper claro. ¿Ya? El peso molecular como comodín. El peso molecular será nuestro comodín. Puedes multiplicar o dividir por él cuando quieras, transformar una unidad de mol a una unidad másica o viceversa. ¿Ya? ¿Por qué pasa esto? Porque les acabo de decir que 18 gramos de agua es lo mismo que decir 1 mol de agua. Entonces, en el fondo, el peso molecular es como un 1. Si yo digo 18 gramos de agua y lo divido en 1 mol de agua, eso me da 1, ¿de acuerdo? Entonces yo mágicamente, yo cuando quiera, puedo utilizar el comodín para hacer intercambio de unidades, conversión de unidades, mejor dicho. Puedo usar el comodín cuando quiera y no me va a afectar, entre comillas, no es como si estuviera inventando un 18. Estoy haciendo una conversión de unidades. Eso es para que lo tengan súper claro. ¿De acuerdo? El peso molecular, ustedes saben que es la masa a partir de los moles, o sea, lo que les explica al principio de la explicación. Bueno, acá dice, realiza un mapa conceptual con lo que aprendas hoy en clase, eso ya lo hicimos. Y miren, vamos a hacer un ejercicio. Bueno, acá, esto me gustaría que lo leyeran después, porque en el fondo es como un resumen general de toda la presentación. Acá, por ejemplo, dice, la masa de 2 kilogramos, yo el 2 kilogramos lo puedo dividir en 1 kilogramo y 1 kilogramo. O sea que 1 kilogramo más 1 kilogramo me da 2 kilogramos. Por lo tanto, como se pueden sumar, me dice que la masa es una propiedad extensiva. El volumen de 23 litros, yo lo puedo dividir en 11,5 litros y 11,5 litros. Como lo puedo sumar y obtener los 23 litros, también es una propiedad extensiva. Si yo tengo algo a 120 grados de temperatura y saco un poquito y saco un poquito, voy a sacar dos cosas que también van a estar a 120 grados de temperatura. Por lo tanto, la temperatura es una propiedad intensiva, es decir, que no se puede sumar y por ende, aquí tienen el ejemplo que lo explica. Acá tienen también el volumen específico. Si yo extraigo una parte de este volumen específico, me va a quedar con lo mismo y acá con lo mismo, porque no se puede sumar. Y acá como hay otras explicaciones respecto a eso. ¿Sí? Este sí me gustaría hacerlo. Este de temperatura vamos a hacerlo. Dice temperatura puntual. Convierte 20 grados Celsius a Kelvin, Rankine y Fahrenheit. Entonces acá les voy a pedir que los que tengan a mano saquen su calculadora. Profe, ¿cómo transformo yo a las diferentes escalas de temperatura? No me acuerdo. Miren, si ustedes se van a la carpeta de datos, hay una carpeta que dice termotablas. ¿Ya? La que dice termotablas, ábranla y vamos a abrir la que dice tablas 2021.
¿Ya? No sé si me podrían decir cuándo la abran para que estén conmigo. Los que estén en el computador, ¿me pueden avisar cuándo la abran? Listo. Ya. ¿Sí? Ya, perfecto. Se van a ir a la página, no me acuerdo cuál es, vamos a inventar, a la 30. A ver. Ah, justo, mira, se van a ir a la página 30. Este PDF tiene 43 páginas. Este lo vamos a usar todo el semestre. Así que los que puedan, yo les aconsejo si lo pueden imprimir, sería súper bueno. Y si no, no importa, lo pueden usar desde el computador. ¿Ya? La tabla de conversión de unidades, fíjense muy bien que lo primero que me aparecen son el sistema internacional, el sistema MKS y el sistema inglés. La longitud se mide en metros y en el sistema internacional, perdón, el sistema inglés se mide en pies. ¿De acuerdo? La masa en kilogramos y en internacional, perdón, en inglés se mide en libras. El tiempo es universal, en todas partes se debe usar en segundos. La materia se mide en mol, en sistema inglés se mide en libra-mol, la temperatura se mide en Kelvin y en internacional, perdón, en inglés se mide en ranking, etcétera, etcétera, etcétera. Acá tienen los prefijos. Mega significa millón, significa 10 a la 6 y se abrevia con una M mayúscula. Kilo significa 10 a la 3, significa 1000 y se abrevia con una K minúscula. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio acá. Es importante. ¿Qué pasa si yo les digo un kilogramo? Estoy hablando de 1000 gramos. Si yo les hablo de un megagramo, les estoy hablando de 1.000.000 de gramos. Si yo les digo un decigramo, les estoy hablando de 0,1 gramo. ¿Me siguen o no? Si les hablo de un miligramo, les estoy hablando de 0,001 gramos. ¿Me siguen o no? Cualquier propiedad yo le puedo agregar un prefijo y voy a cambiar su valor numérico. ¿Ya? No solamente con los gramos, lo puedo hacer con las presiones, con los pascales, lo puedo hacer con los volúmenes, con los metros cúbicos, ¿cierto? Centímetro cúbico, el prefijo centi, milímetro cúbico, el prefijo mili, no sé, el decímetro cúbico, el prefijo deci. ¿De acuerdo? Esa tabla de prefijos es súper importante que de repente la manejen. Como les digo yo, nada es de memoria. Acá tienen toda la información súper ordenadita. Y sigue, está el prefijo micro y el prefijo nano. Por ejemplo, 3 megapascales es 3 por 10 a la 6 pascales. 5 centímetros es 5 por 10 a la menos 2 metros, porque el prefijo centi es 10 a la menos 2. ¿Me siguen? 5 kilopascales son 5.000 pascales. Y el 8 micrometros, el micro significa 10 a la menos 6, entonces tengo 8 por 10 a la menos 6 metros. Ya espero que les quede súper clarito esto. Bueno, yo no los invité para eso. ¿Por qué los invité a esta tabla? No me acuerdo. ¿Qué estaba viendo? Ejercicio. Ah, ya. Gracias. Aquí está. En la página 32 dice temperatura, valores puntuales. Le vamos a sacar un screenshot. Y vamos a la pizarra. Vamos a agrandar esto un poquito más. Bueno, aquí tienen entonces todas las formulitas. Se dan cuenta que les dije que nada es de memoria. Acá tienen todas las fórmulas para poder pasar de una escala de temperatura a otra. Entonces, ¿o saben qué más? Esto lo podríamos hacer más bonito en Excel, ¿no? Excel. Ya. Vamos a hacernos una calculadora, ¿ya? Ok, entonces vamos a poner acá temperatura. Vamos a poner acá en grados Celsius, en Kelvin, en, en grados Fahrenheit y en Rankine. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo de lo que yo tenga acá, yo voy a transformarlo acá a lo que corresponde. ¿Ya? Por ejemplo, grados Celsius, para transformar a Kelvin, sería igual a eso más 273. ¿Listo? En grados Fahrenheit, me sale acá que a la temperatura en grados Celsius, no, esto para llegar a Kelvin.
Acá está. A la temperatura en grados Celsius se multiplica por 1,8 y se le suma 32. Entonces, igual sería S por 1,8 más 32. Y Rankine, simplemente a la temperatura en grados Fahrenheit le sumo 460. O sea, igual a esa más 460. ¿Sí? Entonces, si yo coloco acá 20 grados Celsius, automáticamente me transformó. Todas las temperaturas serían 293 Kelvin, 68 grados Fahrenheit o 528 Rankine. ¿De acuerdo? Dígame. Tengo una consulta en el caso de las cátedras o las preguntas que hacen para las cortas. ¿Se puede ¿Mm? usar esto? ¿Se puede usar Excel y enviarlo o algo así? No, no, tiene que ser a mano porque hemos tenido malas experiencias de que de repente se consigue en el Excel y envían lo mismo y es un poco, no es óptimo. Entonces, por eso pedimos que sea a mano. Ahora, si tú tienes conmigo hecho un Excel con el que quieres como practicar o quieras comprobar resultados, puedes hacerlo, pero tu desarrollo tienes que enviarlo hecho a mano, ¿ya? Para que lo tengan súper, súper Sí. claro. Bien, otro ejemplo, imaginemos que tenemos 50 grados Celsius, entonces automáticamente me cambia a 323 Kelvin, 122 grados Fahrenheit y 582 Rankine. ¿De acuerdo? Acá están todas las formulitas para poder transformar las diferentes escalas de temperatura. ¿Ya? Yo creo que todos saben hacer eso, así que no vamos a ahondar mucho más en ello. ¿Ya? Eso fue una temperatura puntual. Pero miren este. Vamos a hacer una temperatura en rango. ¿Ya? Quiero que conviertan, que conviertan 0,082 litros atmósferas. Voy a agrandarlo, perdón. Ahí deberían verlo mucho mejor. ¿Cierto? Quiero que conviertan la constante de los gases 0,082. Falta un 0 acá. ¿O era 0,082? Sí, era así, no. O sí era 0, a ver. Constante de los gases 0,082. Según yo falta un 0. Ah, no, está bien. Lo siento. 0,082 litros atmósferas mol Kelvin. Como el Kelvin, la temperatura la tengo en el denominador, ¿ya? Em, tengo que hacer una temperatura en rango, ¿de acuerdo? Y me dicen que la variación es de 5 grados Celsius, ¿de acuerdo? Ese es el delta T, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podríamos hacer esta conversión a grados Celsius? Y después vamos a transformar esto en grados Celsius, ¿perfecto? A ver, vámonos acá, temperaturas en valores puntuales, sale acá. Si yo sigo bajando, me sale temperatura en intervalo. ¿Y qué me aparece aquí? Voy a agrandarlo. ¿Y qué me aparece aquí? La variación de temperatura en Kelvin es exactamente igual a la variación de temperatura en Celsius. ¿Entienden esto? ¿O se los explico con un ejemplo? ¿Por qué la variación en Celsius es exactamente igual a la variación en Kelvin? Porque Como un a las ejemplo, temperaturas se les suma lo mismo, ¿no? A las temperaturas es lo mismo. Ya. ¿Qué más? Miren, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Imagínense que mi temperatura A vale 5 grados Celsius y mi temperatura B vale 10 grados Celsius. Por lo tanto, la temperatura A valdría 278 Kelvin y la temperatura B valdría 283 grados Kelvin. Perdón, Kelvin, ¿cierto? ¿Cuánto es la variación de la temperatura AB en grados Celsius? ¿Cuánto varía de 5 grados Celsius a 10 grados Celsius? Varía 5 grados Celsius. Acuérdense siempre que las variaciones de temperatura siempre es la temperatura final menos la temperatura inicial. De 10 grados Celsius hay 5 grados Celsius, hay diferencia de 5 grados Celsius. ¿Cierto? Y Profe, dígame, puso 700. era para que están atentos. 283. ¿Ya? Y de 283 Kelvin a 278 Kelvin, ¿cuánta variación hay? 5 Kelvin. Cinco.
se dan cuenta que lo que yo varíe en grados Celsius es exactamente igual a lo que yo varíe en grados Kelvin. Ah, dije grados Kelvin. A lo que yo varía en Kelvin. Esta variación es exactamente la misma. Entonces, por eso, es que acá sale que la variación de temperatura en Kelvin es exactamente igual que la variación de temperatura en Celsius. O sea que, aquí mismo, si yo escribo 0,082 litros atmósfera mol Kelvin, yo sé que la variación en grados, perdón, discúlpenme, me da con decir grados, la variación en Kelvin es exactamente igual a la variación en grados Celsius. Se me va el Kelvin con el Kelvin y me queda que 0,082 litros atmósferas partido en mol por grado Celsius. O sea, este número de acá no se ve afectado porque la variación es exactamente la misma. ¿De acuerdo? O sea que yo les coloco una, no sé, pues les hubiera dado esta constante, se les hubiera dado en grados Celsius, 0,082 litros atmósfera partido en mol grados Celsius. Ustedes me van a decir, profe, pero yo quiero hacer una división. Y usted nos enseñó que las divisiones jamás pueden estar en esta escala, tienen que estar en escala absoluta. ¿Cómo lo hago? No se preocupen, po. Ustedes saben termodinámica. Ustedes saben que la variación en grados Celsius es exactamente lo mismo que la variación en Kelvin. O sea, ustedes pueden llegar y perfectamente me dicen, profe, no se compliquen, usted borra la C y le coloca una K. Y listo, como que nada pasó. ¿De acuerdo? Eso ocurre de Celsius a Kelvin. ¿Ya? Profe, ¿eso ocurre con toda la escala de temperatura? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Fíjense acá. La de Rankine a grados Fahrenheit también es lo mismo, porque es exactamente lo mismo que ocurre entre Celsius y Kelvin. Sin embargo, la variación de Kelvin a la variación de Rankine hay que multiplicar por 1,8. O la variación de Kelvin a la variación de grados Fahrenheit también hay que multiplicar por 1,8. Lo mismo cuando quiero meter sistema internacional con sistema inglés. Ese 1,8 siempre les va a molestar. ¿Ya? Para que tengan ojo con la temperatura en intervalo. Eso es lo que suelen equivocarse harto los alumnos. Harto, harto, harto. ¿Sí? Miren acá. Tengo 25 grados Celsius y tengo 20 grados Celsius. Por ende, yo, si le sumo 273 acá y también le sumo 273 acá, yo puedo hacer la variación. Yo sé que 25 grados Celsius menos 20 grados Celsius es 5 grados Celsius. Y si a cada uno le sumo 273, y hago la variación, que es una resta, estos 273 se me van a anular y me va a caer también 5 Kelvin. ¿Sí? Bien, chicos, voy a dejar la grabación hasta acá.